Desde su lanzamiento en el año 2002, la Volvo XC90 se convirtió en la SUV insignia de la marca sueca. A pesar de un consistente aumento de ventas y popularidad, en 2016 decidieron electrificarla con una versión híbrida. Y ahora tenemos oportunidad de probar a su última versión. Yo soy Jaime Gabaldoni y esta es la Volvo XC90 Plug-in Hybrid 2026. Vamos a ver. Esta fue una de las primeras camionetas premium que combinaban el diseño escandinavo, enfoque familiar y compromiso con la seguridad. Pero desde 2016, cuando se introdujo la versión T8 PHEV, Volvo comenzó a escribir un nuevo capítulo. Electrificado, más eficiente, más refinado. Para 2026, el XC90 T8 no solo es más potente y tecnológico, también es una indicación sobre una transición hacia un futuro mucho más electrificado. Lo primero que llama la atención cuando entras en su cabina es su ambiente. La atención a detalle, los materiales, la construcción. Desde las puertas vemos estos plásticos que sabemos que Volvo está utilizando materiales amigables al medio ambiente. Tienen colchón, esta madera, el color está precioso en esta unidad que nos han dado. La botonería no se han conformado en darte los switches regulares. Tienen cierta forma, tienen una textura. La alineación entre los cobertores de este sistema de audio Bowers Wilkins que está impresionante. 1410 vatios, 19 altavoces. Ahora, eso es un adicional de $3.200. Si vale la pena, 100%, sobre todo para amantes de la música como yo. Vence aire acondicionado, vemos esa atención a detalles también en esos puntos. Tenemos la botonería al lado, es minimalista, porque en muchos carros encontramos muchísimos botones. Aquí solo tenemos dos. Uno que te abre la compuerta hacia el reservorio de gasolina y el otro que te abre la compuerta posterior hacia el área de carga. Para encenderlo, tenemos el switch aquí en el centro. Ya clásico en Volvo es un rotor, se enciende. No escuchamos un motor porque siendo un PHEV le está dando prioridad en este momento al motor eléctrico. Así que no estamos gastando una gota de gasolina aún. El volante me gusta mucho, ¿saben? Porque es grueso, compacto, se siente deportivo a pesar de que no tiene la parte baja plana. Las aspas son anchas, donde tenemos botones físicos. Al lado izquierdo controlamos el sistema de cruise control activo, a la derecha controlamos la información que tenemos frente al conductor. En esta pantalla digital de 12.3 pulgadas. Ahora con este botón podemos quitarle el sistema de navegación y con este podemos mantenerlo ahí. Se ve elegante, los colores que están utilizando no son demasiado vibrantes. En la pantalla de infoentretenimiento, esta es de 11.2 pulgadas. Pero fíjense, ahorita estamos en la pantalla de clima y estamos viendo cómo fluye el aire. ¿Ha podido ser una pantalla estática? No, se han preocupado en darle cierto movimiento, cierta elegancia. A pesar de que la pantalla no es mi favorita realmente, porque parece un tablet que lo han instalado ahí, pero yo creo que esa es una oportunidad para mejorar en el futuro. Los vents de aire acondicionado al lado mantienen el mismo estilo que habíamos visto en las esquinas, en los flancos. Mira, ahí arriba tenemos el tweeter del sistema Bowers Wilkins. Bajando un poco más tenemos esta unidad horizontal donde contienen algunos botones del sistema de clima y también los controles físicos para el sistema de audio. A la derecha tenemos un botón con el que abrimos la guantera. Es la única opción que tenemos para poder abrirla. Y por cierto, esta guantera está grandecita, está bien generosa. Esta plataforma híbrida trae un motor a combustión de 4 cilindros 2 litros turbo, a diferencia de la generación anterior que traía un sistema turbo supercargado. Para esta generación solo turbo. Puede producir 312 caballos, 233 kilovatios a 6.000 revoluciones, 295 libras-pie, 400 newtonmetros entre 3.000 y 5.400 revoluciones. En cuanto a su consumo, este motor a combustión da entre 22 y 27 millas por galón, 9.35, 11.48 kilómetros por litro, 10.69, 8.71 litros por cada 100 kilómetros. Su tanque de gasolina es de 18.8 galones, 71 litros. Solo con gasolina debería darte entre 414 y 508 millas, 662, 812 kilómetros. En conclusión, te debería dar un rango máximo de 540 millas, 863 kilómetros. Ancho total, 79.1 pulgadas, 2.01 metros. Altura, 69.9 pulgadas, 1,78 m. Por el frente, empezando por arriba, encontramos cámaras y sensores, porque sí, tiene sistema de cruise control activo. Su capó, para el 2025 había cambiado. De hecho, la llaman la generación 2025.5 o 2025,5, porque el XC90 recibió cambios visuales. El capó es un ejemplo. Esculpido de diferente manera. Es bastante limpio, elegante, algunas líneas que van definiendo su musculatura. Llegando al frente, encontramos la parrilla. También cambió en este nuevo año
del XC90 y creo que es el punto más evidente que lo diferencia de las anteriores, donde vemos la parrilla que sí mantiene el emblema de Volvo, el tradicional, con las líneas diagonales. Sin embargo, vemos otras que van hacia el otro lado. Se ve bien. Los faros, otro de los elementos que ajustaron, ahora son más delgados, más largos, traen tecnología LED, proyección, mantienen la identidad visual de este vehículo con el sistema de iluminación. En las esquinas tenemos estos elementos, no son funcionales lamentablemente en el sentido de que no permiten el paso de aire, es un elemento simplemente visual. En la parte baja tenemos un poco más de tomas de aire, estas sí son funcionales, algunas de ellas. Clásico ya en los productos de Volvo tenemos la palanca, en este caso para operar la transmisión automática de 8 velocidades, este estilo tipo joya. Personalmente no es mi estilo, pero entiendo que a mucha gente le gusta y definitivamente eleva la presencia de la cabina. No tenemos palancas detrás del volante para operar la transmisión, eso es algo que me hubiera gustado. Los espacios para los vasos y botellas son generosos. Mira, el botellón grande que utilizo entra perfecto. Freno de emergencia eléctrico. El apoyabrazos central tiene buenos materiales. Es un poquito rígido. El espacio abajo no es muy generoso, pero para mí estuvo perfecto para llevar todas las cosas que necesito. 2 puertos USB, tiene capacidad para Apple CarPlay, Android Auto. Estos asientos están bien buenos, bien buenos. El material que están utilizando es tela, no me molesta para nada, no necesito cuero. Tiene bastantes ajustes para la banca vertical, horizontal, ajustes lumbares, aquí todo esto es eléctrico. Y mira, cuando empiezo a operarlo, me aparece en la pantalla central qué es lo que estoy haciendo con el asiento, cómo lo estoy ajustando. O sea, visualmente ayuda. Los materiales que están utilizando en la consola central se ven muy bien y se sienten muy bien. Han prestado atención a todo eso, incluyendo, por ejemplo, no le han puesto marco al espejo central. El techo panorámico es enorme y se opera no a través de un botón físico, es un comando touch el que estás utilizando. Sistema de iluminación, trae tecnología LED, tapasol, el tamaño regular, tiene su espejo con su propio sistema de iluminación. Para ingresar a la tercera banca de asientos tenemos esta manija en la parte superior de los asientos posteriores. Como vemos, se mueve la segunda banca, sí, pero el espacio que queda no es muy amplio. Tenemos un escalón. Sin embargo, fíjate en esto. El espacio que está debajo de los asientos en la tercera fila. Ahí es donde está ubicada la batería del sistema híbrido. Bueno, vamos a entrar. No tengo una manija que me ayude a subir fuera de la clásica esta. Ok, una vez estamos dentro, espacio para las rodillas sí tengo. Un dedo de espacio. Ahora, debajo de los asientos de la segunda fila queda espacio con las justas para poner mis pies. Entre mi cabeza y el techo, yo mido 1,80 m y o sea, no estaría mucho rato aquí. 2 adultos se pueden acomodar, sí, pero 2 niños andaría más cómodos, sin duda. El vidrio lateral es bastante amplio. Tenemos aquí los vents para el aire acondicionado. Han dejado un espacio útil para el cobertor, para el área de carga. Tenemos espacios para vasos, para un vaso por lo menos, a cada lado. Espacio útil con plásticos duros. El sistema de iluminación trae tecnología LED. No veo puertos USB. Los asientos mantienen el estilo clásico de los de Volvo. Están utilizando tela. Aquí tenemos un espacio útil en el centro. Es bastante limitado, pero bueno, ahí está. Para salir, el mismo proceso, la misma palanca. Llegamos a la segunda fila de asientos. La banca se puede reclinar. El espacio está bastante cómodo. Tengo 4 dedos de distancia entre mis rodillas y el asiento delantero. Y entre mi cabeza y el techo, unos 2 a 3 dedos. Está bien, está bastante bien el espacio aquí. Tiene los cobertores para el sol. Esto nos da una indicación de este estilo premium que ofrece Volvo. Los materiales que están utilizando, esta especie de madera se siente bastante bien. Sí, los materiales son premium y entiendo que Volvo utiliza materiales eco-friendly. El diseño como tal está muy bonito. Hasta los cobertores para el sistema de audio se ven bastante bien. Es un ambiente bastante hospitalario, se siente casero de alguna manera. Los vents de aire acondicionado laterales aquí en el pilar B, al alcance de la mano. En el centro tenemos controles para el sistema de aire acondicionado, calefacción para los asientos posteriores. Bastante sencillo, no lo han recargado. Más vents de aire acondicionado. Tenemos 2 puertos USB del tipo C. El túnel entre los ocupantes posteriores no es muy alto. Como ven, aquí clásico Volvo tienen estos protectores de plástico. Y los asientos mantienen el estilo que habíamos visto en el resto del carro. Tenemos un apoyabrazo central, un espacio útil para vasos. No está nada mal el ambiente. En cuanto a su manejo, es bastante suave. Y recalco eso porque la generación anterior que traía el motor supercargado y turbo cargado no se sentía tan suave como esta. Me parece que han hecho algún trabajo de aislamiento de ruidos. Además, esta versión híbrida, evidentemente la plataforma eléctrica, el conjunto eléctrico colabora en conseguir esos niveles
de silencio. Y en este tipo de vehículos se valora mucho. No es la primera vez que manejo la XC90 en esta generación. Había tenido oportunidad de viajar a Suecia para probarlo. Tengo conocimiento desde dentro y viendo la pieza finalizada de este carro y teniendo oportunidad de manejarlo durante toda la semana, les puedo decir que este es un excelente producto, sobre todo teniendo en consideración las personas que están considerándolo. Porque he recibido muchas preguntas frecuentemente sobre qué carro comprar, siempre me están consultando. La mayoría de veces cuando alguna familia joven me está consultando sobre eso, siempre traen Volvo ellos mismos a la conversación y me parece muy interesante. Mi intuición me dice que primero es por el tema de seguridad. Sigue siendo posicionada como una de las marcas más seguras en el mercado y no es gratis, ¿eh? Eso lo han conseguido a través del tiempo, a través de no solo crear nuevos sistemas de seguridad, implementarlos, a través del tiempo haber podido convertirse en una marca con una reputación casi intachable y la han aprovechado bastante bien, pero no han bajado la guardia. Han seguido trabajando en el desarrollo en ese aspecto. Les voy a dejar un link abajo para que vean la prueba que realicé al XC90 cuando estuve allá en Europa. Lo hice para Autoproyecto. Nos están dando modos de manejo. El primero es el híbrido, es el que tiene más sentido utilizar. Tenemos off-road. Recordemos, este carro tiene tracción a las 4 ruedas. Tenemos all-wheel drive. Nos están dando tracción consistentemente a las ruedas, es decir, no optimizan para minimizar el consumo de gasolina. Y por último tenemos power. Nos está dando el máximo desempeño posible. Por otro lado, tenemos la posibilidad de encender el sistema de regeneración a través del sistema de frenos. También tenemos otras variables que podemos activar, como por ejemplo el volante. Queremos la dirección dura o blanda. Ahora, cuando lo ponemos en el modo deportivo, el power, encontramos muy buena reacción, a pesar de que estamos hablando de un vehículo de casi 2,5 toneladas. Es enorme, no solo en cuestiones de volumen, sino también en cuestión de masa. Sin embargo, se siente un vehículo relativamente ágil, toma las curvas de manera determinada, tiene cierto body roll, pero no demasiado. Los suecos han hecho un gran trabajo calibrando este vehículo, decidiendo por este tipo de manejo, porque te está dando este tipo de personalidades, sobre todo si es que tienes esta suspensión neumática, te va a marcar las diferencias claramente, ajustándose mejor a tu preferencia. De 0 a 60 en menos de 5 segundos, nada mal. Y la velocidad máxima se la han limitado a 112 millas por hora, esos son 180 kilómetros por hora. Esa velocidad más que suficiente. Largo total, 195 pulgadas, 4,95 metros. Distancia entre ejes, 117,5 pulgadas, 2,98 metros. Por el lado, empezando por sus esquinas, tenemos estas ruedas, aleación de aluminio 21 pulgadas. Son las más grandes disponibles en la XC90 para el 2026. Los neumáticos que calza son 275/40. El sistema de frenos trae rotores ventilados al frente y atrás. Al frente, 14,4 pulgadas, 37 centímetros de diámetro. En el eje posterior, 13,4 pulgadas, 34 centímetros. La unidad que tenemos ahora es la Dark, oscurecida. Por eso es que vemos el greenhouse totalmente oscuro, así como las parrillas en el techo, que son funcionales, las mantienen también oscuras. Los espejos exteriores, también oscurecidos, traen el sistema de iluminación para las direccionales, además de cámaras de video 360 grados. Indicadores para puntos ciegos también están presentes ahí. Estos se pueden plegar y desplegar. El perfil no cambia. Tenemos los arcos sobre los guardafangos, tanto delantero como posterior, así como estos biseles que dan un poquito más de musculatura, un poquito más de presencia. En la parte posterior del guardafangos delantero es donde encontramos la compuerta hacia el cargador. El fabricante nos asegura que esta batería se puede recargar utilizando una fuente de 110 voltios en 8 horas. Si utilizas una de 220 voltios, lo vas a hacer en 5 horas. No ofrecen carga rápida. La batería es de 18,8 kilovatios hora. Su parte posterior, empezando por arriba, tenemos antena tipo aleta dorsal, la extensión del techo donde han conseguido alojar la luz de freno horizontal. Se ve muy elegante. El sistema de iluminación clásico de Volvo, es decir, vertical, con ciertas curvas, hace que se vea no solo bastante distintivo, en mi opinión se ven bastante bien. Esa trae tecnología LED. Es aquí donde encontramos algunos detalles en cromo, como por ejemplo el nombre Volvo, XC90 y el T8 a los lados. Cámara de video posterior. Los sensores han sido bien disimulados en la parte baja y tenemos los reflectores incrustados en el mismo paragolpes. Para operar la compuerta posterior tenemos opciones. Un botón dentro de la cabina, otro en la llave, el botón aquí mismo en la compuerta y también podemos hacerlo a través de movimiento de pie.
Espacio de carga, detrás de la tercera banca de asientos, 11.2 pies cúbicos, 317 litros. Si la plegamos, ampliamos el espacio hasta 34.1 pies cúbicos, 965 litros. Y si plegamos la segunda y tercera banca de asientos, maximizamos el espacio hasta 64.1 pies cúbicos, 1815 litros. En cuanto a detalles aquí en el área de carga, lo primero que llama la atención es que tenemos estos switches para controlar la altura de la suspensión. Recordemos, la que tenemos ahora trae suspensión neumática, es un opcional de $1.800. Podemos subir y bajar la suspensión posterior para facilitar la entrada de bultos al espacio de carga. Toma corriente redondo, espacios útiles para llevar otras cargas, anclas cromadas, sistema de iluminación con LEDs. Debajo del piso tenemos suficiente espacio para poder alojar el cargador casero para poder recargar la batería del litio. Debajo de este encontramos aún más espacio donde encontramos las herramientas, compresor. Este no trae rueda de repuesto. Así que ya sabes, si estás en el mercado por una camioneta utilitaria con 3 filas de asientos, elegante, con lo último de tecnología, con un manejo que se adapta bastante bien a tus preferencias gracias a los modos de manejo, y si no estás aún convencido, si quieres una plataforma híbrida o una con la plataforma tradicional, la XC90 tienes que considerarla, porque te ofrece todas esas alternativas. Y otra cosa que tienes que considerar, si estás pensando comprar una Volvo nueva a través de concesionario, la vas a mandar a hacer, tienes la opción de pedirle a Volvo que te envíen 2 pasajes gratis con 2 noches de estadía para ir a verla nacer de la planta ensambladora en Suecia. Se llama el European Delivery, la entrega europea. Y no solo lo ves nacer, te dan las llaves. Si quieres quedarte a pasear Europa, lo puedes hacer. Pero ojo, ellos solo cubren 2 noches, 2 cenas. El resto va por tu cuenta. Si vale la pena, oye, ¿qué mejor argumento para convencer a tu mujer o a tu marido? Unas vacaciones incluidas con la compra de carro. Nada mal, ¿no? Cuéntame en los comentarios, ¿crees que ese es un buen plan? Vamos con las preguntas desde Instagram. David de Castro. Tengo una 2022 con el antiguo sistema propio de Volvo. Ahora las nuevas traen el sistema de Google y veo en redes que tienen muchos problemas. ¿Cómo percibes el sistema de Google? Me cuesta trabajo aprender a operarlo completamente. Eso es lo que te puedo decir. No sé si es una cuestión generacional, porque una forma en que lo he conseguido resolver es Tasio me ayuda a resolverlo. Cada vez que enlazo el sistema, a veces se me complica un poco para poder trabajar el sistema de navegación, por ejemplo. Él lo resuelve en segundos. Pero problemas en sí no he encontrado ninguno. Y mira que he estado jugando con el sistema bastante. Ha sido más un periodo un poco más extenso de aprendizaje para operar el sistema. Este sistema no lo opero solo con Volvo. Muchas marcas están adaptándolo. Ahora, si han habido problemas como tal, no estoy enterado de ello. Y si existieran, quiero pensar que a través del tiempo todo eso se va a ir resolviendo. Así que ya lo tuvieron a la Volvo XC90 Plug-in Hybrid 2026. Precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca en la versión Core, $77.500. Luego está la Plus, $80.145. Y finalmente la Ultra, $84.695. ¿Cómo lo aprobamos hoy? Ultra, con el paquete Dark, con capacidad para 7 pasajeros y algunas opciones que les mostré, $89.700. Entre sus competidores directos tenemos al BMW X5 Plug-in Hybrid, al Mercedes-Benz GLE Plug-in Hybrid y finalmente al Lexus TX550H. Un agradecimiento muy especial a todos los miembros de este canal. Gracias a ustedes. No tengo necesidad de tomar dinero del fabricante para traerte esta prueba de manejo. Si quieres colaborar con este esfuerzo, te dejo un link abajo para que te conviertas en miembro. Hay 3 niveles. Otra forma de colaborar, no cuesta nada. Déjame un like, déjame un comentario, compártelo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. No te olvides de encender esa campanita, es importante. Yo soy Jaime Gabaldón y los veo pronto. No se mueren.